Buenas tardes, mi nombre es Eric Fernando Jauregui Flores y voy a presentar la unidad 3 de estadística inferencial número 2. La unidad corresponde a análisis de varianza. En esta unidad vamos a ver dos subtemas: el análisis de un factor y el análisis de dos factores. Comenzando con el tema número 1, análisis de un factor. ANOVA de un factor. Esta sección se representa el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Como sugerimos la siguiente estrategia de estudio: comprenda que un valor p pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como 1 mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Número 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de una varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento de factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Aplicación de análisis de varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de tres o más medias poblacionales. El objetivo es someter a prueba la afirmación de que tres o más medias poblacionales tienen la misma media. El procedimiento de prueba es que la hipótesis nula es igual a μ1, es igual a μ2 y es igual a μ3, o sea que las tres medias son iguales. Por lo tanto, la hipótesis alterna va a ser que las medias van a ser diferentes. El procedimiento para esto es utilizar un método científico o un software para hacer este procedimiento. Número 2, identifique el valor de P en los resultados. Número 3, plantee una conclusión con base a estos criterios. Si el valor P es menor o igual a alfa, rechace la hipótesis nula de medias iguales y concluya que al menos una de las medias poblacionales es diferente a las otras. Si el valor P es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula de medias iguales. Un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1g es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda, 4,1 g; desplomarse en una silla, 10,1 g; bajar un escalón, 8,1 g. Vamos a presentar este ejemplo, como título lleva ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en las pruebas de choque de automóviles. Y dice que utilice las mediciones de desaceleración del pecho concluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí vemos
En esta tabla vamos a someter a prueba estas tres poblaciones en las cuales tenemos categorías de este lado que son de tipo de auto, compacto, mediano y grande. En cuanto al tamaño, donde se hicieron pruebas de choque, por lo que vamos a someter a prueba a un análisis de varianza para determinar si las medias de estas tres categorías son iguales o son diferentes. Para esto vamos a usar la ayuda del programa Minitab y interpretar los resultados que nos aparezcan ahí. Vamos a abrir el programa. Aquí tenemos ya nuestras tres categorías en diferentes columnas. Y para someter a prueba análisis de una varianza, vamos a ir a estadística, a ANOVA. Vamos a hacer ANOVA y vamos a hacer primero la prueba de igualdad de varianzas. Esto es para determinar si las varianzas o las desviaciones estándar de dos o más grupos son diferentes. Vamos a clicar aquí para analizar si la igualdad de las varianzas, esto pues, nos va a decir si las varianzas son muy diferentes, pues los resultados no pueden salir confiables. Vamos a seleccionar esta opción donde dice los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. Vamos a separar aquí y vamos a ingresar las diferentes columnas. En opciones vamos a dejarla así como está, vamos a aceptar. Aquí vamos a eliminar esto y vamos a seleccionar estos datos de respuesta para el canal ya le ingresamos. Vamos a dar a aceptar. Les voy a arrojar esta tablita donde nos dice que aquí ya vemos donde nos dice que los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes a esta gráfica son significativamente diferentes. Vemos que tenemos comparaciones múltiples con un valor P de 0.979 y una prueba de Leven de P con un valor P de 0.808. Pues aquí nos marca que nuestra así con esta comparación de la prueba de igualdad de varianzas podemos decir que no se puede aceptar la hipótesis nula donde dice que las tres muestras son iguales y tampoco aceptar la hipótesis alterna donde nos dice que son diferentes. No tenemos los suficientes datos para aceptarla, así que en la prueba de igualdad de varianzas de otros compactos vemos como si hay una diferencia y no se acepta la hipótesis nula que dice que las medias son iguales. Por lo tanto aquí vemos que la de otros compactos de varianza es bastante grande en comparación con estas otras. Analizando el pergamino que nos marca, aquí nos dice que la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente, pero no podemos aceptar ni rechazar ninguna, no tenemos aún los datos suficientes para hacerlo. Y vemos como aquí tenemos un nivel de significancia de 0.05 y vemos como las versiones estándar aquí son ligeramente parecidas en autos compactos, medianos y grandes, y un intervalo de confianza también muy similar. Por lo que vamos a proceder a analizar
nuestros datos en otra prueba de análisis de un solo factor, determinar si las medias de dos o más grupos son diferentes. Vamos a analizar esta y vamos a poner que los datos de la respuesta están en columnas separadas de cada factor. Vamos a poner compactos, medianos y grandes. Y en opciones, aquí no vamos nada. En comparaciones vamos a marcar todos los procedimientos de comparación presuponiendo que las varianzas son iguales. Vamos a marcar todas. En las gráficas vamos a marcar 3 en una y vamos a dar a aceptar para interpretar los resultados. Aquí ya tenemos todas las gráficas que nos arrojan los datos. Ahorita vamos a analizar una por una. Esta gráfica nos dice que es una gráfica de intervalos de autos compactos, medianos y grandes. Y aquí vemos cómo la desviación estándar está agrupada, se utilizó para calcular los intervalos. Y pues vemos cómo es significativamente diferente. Vamos a analizar esta prueba de Tukey de IC simultáneos. Para más tarde analizar el pergamino. Donde nos va a indicar el análisis de varianza que se hizo. Pero en esta gráfica nos dice, si un intervalo no contiene a cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo tanto, como podemos ver, el intervalo de los autos grandes no contiene a cero. Por lo tanto, podemos tener visualmente que este intervalo es significativamente diferente a los otros dos. Pero si hacemos una comparación entre estos dos, donde son comparaciones en interacciones, vemos que el mediano y el compacto toca cero, y el auto grande y el mediano toca cero. Por lo tanto, las medias son significativamente diferentes, como lo dice aquí, que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos como la única que no contiene cero es auto grande versus autos compactos, y las comparaciones entre medianos y grandes sí contienen cero. Analizando otra prueba, esta es la prueba de Fisher, los intervalos de confianza de 95% de Fisher, y esto nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Muy similar a la prueba de Tukey, donde igualmente nos marca esta prueba que la comparación entre autos grandes y autos compactos es significativamente diferente. Relativamente tiene algo de lógica, ya que o sea, obviamente por diferencia, un auto grande y un auto compacto es, es, es diferente a como en estas dos pruebas contienen a los autos medianos versus autos grandes y autos medianos versus autos compactos. O sea, similarmente en referente a tamaño puede que tenga algo que ver, porque ya vemos que pues, del grande al chico, compacto, no toca cero, por lo tanto son significativamente diferentes la relación de sus diferencias. Analizando también esta gráfica, nos dice que los autos medianos versus los autos compactos y los autos grandes versus los autos compactos
aquí nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes es significativamente la medida de control. Aquí en esta gráfica, en esta, en esta tabla, analiza básicamente dos, dos datos. Cuando son parecidas las medias y cuando son diferentes las medias. Y aquí nos dice que la comparación de nuevo entre grandes y autos compactos pues es significativamente diferente, y vemos como la comparación de esta de los autos medianos contra los autos compactos está un poquito más acercada al cero, donde marca alguna media parecida. Por el otro lado también tenemos esta comparación de HCU, donde tenemos de nuevo las tres comparaciones, y nos dicen las dos comparaciones, nos dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medidas correspondientes significativamente diferentes. Aquí toma una escala más general y nos recuerda este criterio como es 10, menos 10, menos 5, 0 a 5. Aquí es un poco diferente, ya que nos dice que si el intervalo tiene 0, son significativamente diferentes. Y analizando el pergamino, donde nos dice que el método de hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales, con el nivel de significancia de alfa de 0.5. Y analizando el análisis de varianza, nos dice que aquí tenemos el factor total, y aquí nos da un valor de P que nos da de 0.028, que es un valor menor a menor. Por lo tanto, lo más importante en esta prueba es analizar el valor P del análisis de la varianza, donde nos marca que es 0.028, y eso nos va a dar la pauta para decir que es menor al nivel de significancia de 0.05 y poder rechazar la hipótesis nula, donde dice que todas las varianzas son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que por lo menos una varianza es diferente. Por lo tanto, así concluimos este ejercicio de ejemplo. Y pasamos al siguiente ejercicio, que nos dice que ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes de prueba para choque. Utilizan las unidades de medida H y C, por las siglas en inglés Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula, que dice que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a analizar estos datos. Igualmente, aquí tenemos un tipo de auto. Tenemos de nuevo autos compactos, medianos y grandes. Vamos a ingresarlos a nuestro software militar. Aquí ya tengo abierto Minitab con nuestros datos de compactos, medianos y grandes. Vamos a analizar estos datos como lo hicimos en el paso anterior. Vamos a irnos a estadística ANOVA. Vamos a analizar primero la prueba de igualdad de varianzas para ver qué datos nos arroja.
utilizando que están separados por columna. Vamos a ingresar compactos, medianos y grandes. Vamos a aceptar y analizar cómo qué nos dice los datos, ¿no? Aquí tenemos que es significativamente diferente, es decir, los entonces no se sobreponen a la desviación estándar correspondiente, son significativamente diferentes. Aquí vemos como los datos para una desviación estándar están muy marcados, pero tenemos un valor P de 0.120 y un valor de la prueba de Levene de 0.173. Por lo tanto, aquí podemos inferir que las deducciones estándar son significativamente diferentes, pero también podemos analizar la siguiente pregunta que nos dice que si los autos grandes son más seguros. Aquí nos marca un intervalo de comparación de una desviación estándar de alfa de 0.05. Vemos que en los autos grandes hay pues, relativamente una gran diferencia en cuanto a los autos medianos y compactos, por lo que aún no se puede aceptar la hipótesis alterna ni rechazar la hipótesis nula. Vamos a proceder con el siguiente análisis de estadística ANOVA sobre un solo factor y vamos a decir que los datos de respuesta están en columnas separadas para cada nivel de factor, compactos, medianos y grandes, y vamos a dar en las opciones, vamos a aceptar, y en comparaciones vamos a dar Tukey, Fisher, Dunning, HCU, y vamos a aceptar, y en las gráficas vamos a decir a las tres en una, para aceptar, vamos a dar aceptar acá. Y vamos a analizar las gráficas que nos arrojan. Vemos como aquí el histograma nos marca aquí una diferencia en este punto y se sigue hacia acá. Y aquí vemos como la gráfica de intervalos de compactos, medianos y grandes nos dice que entre los medianos y los grandes hay similitud, pero en los compactos hay diferencia. En la prueba de HCU, vamos a analizar primero, empezando con la prueba de Tukey, nos dice que si un intervalo no contiene ceros, la medida correspondiente son significativamente diferentes. Aquí vemos que un intervalo, el intervalo de grandes y medianos, como lo marcaba la gráfica que analizamos anteriormente, son relativamente similares, pero en cuanto a la comparación de grandes y compactos y medianos y compactos son diferentes. Analizando la gráfica de Fisher, nos marca que es un poquito más sensible, ya que el conjunto de grandes y medianos está relativamente pegado a cero. Y pues nos marca también que medianos y compactos y grandes y compactos, pues hay similitud en eso, y hay similitud entre grandes y medianos. Analizando esta comparación de Dunet, nos marca que si un intervalo no tiene cero, las medias correspondientes están significativamente diferentes de la media de control. Nos procedemos a analizar el pergamino y nos dice que la hipótesis nula dice que todas las medias son iguales y la hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales. Con un nivel de significancia de alfa de 0.05, vamos a analizar la información del factor, tenemos tres niveles, y la varianza. Aquí nos dice que
la fuente tiene un error de factor total y un valor F de 0.40 y un valor P de 0.676, por lo tanto es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05. Tenemos un resumen de modelo donde tenemos la R cuadrada ajustada, y aquí están las medias. En comparación vemos que la de medianos y grandes es relativamente parecida a la de compactos, que es un poquito más grande y una desviación estándar entre un poquito más marcada de diferencia. Y aquí vemos la prueba de Fisher, donde la agrupación está basada en A y aquí también está basada en A. Por lo tanto, analizando los datos y tomando en cuenta que tenemos un valor P en la prueba de 0.120 y en análisis de varianza tenemos un valor P de 0.676 mayor a nuestro nivel de significancia, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula donde dice que todas las varianzas son iguales, ni decir que por lo menos una varianza es diferente. Y respondiendo la otra pregunta, donde dice que si los autos grandes son más seguros, en base a los datos tomados de las medias, podemos inferir que no precisamente son los más seguros los autos grandes, pero en relación a los autos compactos, en relación a los autos medianos. Pero en relación a los autos compactos, sí hay una diferencia de seguridad. Porque aquí nos dice que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y tomando en cuenta estos datos, podemos inferir que en relación a los autos compactos, sí son más seguros, pero en relación a los autos medianos hay mucha similitud en los datos y en los intervalos, así que no podemos decir que son significativamente diferentes. Son relativamente, los dos son seguros, pero en relación a los autos compactos, sí hay diferencia en los automóviles medianos, y los automóviles grandes sí son más seguros que los autos compactos. Así terminamos con este ejemplo. Pasemos al siguiente tema. Análisis de dos factores. El concepto clave en esta sección es que estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. La tabla de datos clasificados de acuerdo con dos factores. Número 1, un factor es variable de renglón del tipo automóvil extranjero nacional, que es lo que vemos aquí. Número 2, el tamaño. El segundo factor es la variable de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Es aquí, y es esta que está aquí, la número 1. A las subcategorías de la tabla se les conoce a menudo como celdas, de manera que la tabla tiene 6 celdas con 3 valores cada una. Cuando analizamos los datos muestrales de la tabla, estudiamos el análisis de varianza de un solo factor, por lo que parecía razonable realizar simplemente un ANOVA.
de una entrada para el factor de tamaño y otro ANOVA de una entrada para el factor de tipo. Sin embargo, perderíamos información e ignoraríamos totalmente una característica muy importante: el posible efecto de la interacción entre los dos factores. Esta tabla son las mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. El objetivo es que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor columna. La definición de esta es que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los dos factores cambia las diferentes categorías del otro factor. Esta es la definición de análisis de dos factores. Como un ejemplo de una interacción entre dos factores, considere la combinación de alimentos. La crema de maní y la mermelada interactúan bien, pero la salsa de tomate y el helado interactúan de tal forma que el resultado es un sabor desagradable, por lo que es muy poco probable ver a alguien que come un helado cubierto de salsa ketchup. Los médicos deben tener cuidado de evitar prescripción de fármacos cuya interacción producen efectos adversos. Se descubrió que el fármaco antimicótico Nizoral, ketoconazole, interactuaban con el fármaco antihistamínico Sedalden, de tal manera que el Sedalden no se metaboliza de manera adecuada, provocando arritmias cardíacas en algunos pacientes. Posteriormente, el Sedalden fue retirado del mercado. Considere el efecto de interacción como aquel que se debe a la combinación de dos factores. Los requisitos para esta es: número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de distribuciones normales. Número 2. La población tiene la misma varianza o desviación estándar. Este procedimiento es robusto frente a las 6 desviaciones razonables del requisito de igualdad de varianza. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Número 5. Las muestras se categorizan en dos factores, en base del nombre del método análisis de varianza de dos factores. Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como un diseño balanceado. Ahora vamos a explicar el primer ejemplo de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Se utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vamos a determinar el factor de interacción y el factor de renglón del tipo de automóvil y un factor de columna. Vamos a analizar los datos de Minitab, los datos que tenemos aquí en Minitab. Vamos a analizarlos, vamos a abrirlo bien para que se vean y vamos a analizar cuáles son los datos que vamos a tomar. Tenemos aquí varias columnas. Tenemos la primera columna analizando la tabla. Tenemos aquí el factor que es la desaceleración del pecho medido en G. Tenemos el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Tenemos 9 medidas de
tipo de automóvil y 9 medidas de extranjero, 9 de nacional. Necesita que esté balanceado el número de columna con el tamaño del auto y necesita que esté ordenado de esta manera para que sea más fácil el reconocimiento de los datos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a analizar las medias, vamos a ir a estadística, ANOVA y análisis de las medias. Tomando en cuenta sus categorías, que es tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el segundo factor, que sería el tamaño del automóvil, que serían compacto, mediano y grande. Vamos a hacer análisis de media, que en este momento vamos a añadir. En la respuesta ponemos la desaceleración. En la distribución de datos, que se va a hacer el análisis como factor 1, vamos a poner tipo de automóvil, factor 2, tamaño del automóvil, y le damos OK con nivel de significancia del 0.5. Nos va a arrojar una gráfica que nos va a decir el análisis de las medias, y para análisis vamos a identificar esta gráfica de interacción, tomando en cuenta que el nivel de significancia, como lo pusimos, es 0.5. Tomando en cuenta que este es el nivel de significancia, el tamaño de confianza va a ser del 95%. Tenemos aquí el tamaño del automóvil: compacto, grande, mediano, compacto, grande, mediano, y tipo de automóvil, extranjero y nacional, 3 y 3. 3 y 3 para 1. En los efectos principales del tipo de automóvil, sale más grande. Esos son los efectos principales para el tipo de automóvil. Y los efectos principales para el tamaño del automóvil. En esta gráfica de interacción nos muestra que aquí están los límites y todos están adjuntos o alrededor del 0, que nos dice que están dentro de los límites, no hay un punto que esté fuera del rango. Y en los efectos principales del tipo de automóvil extranjero nacional, aquí nos va a mostrar cómo difiere pues ya el efecto principal del tipo de automóvil y la media. Vemos que sí hay diferencia en esto, como este punto nos marca un valor de 39 y este punto nos marca un valor de 44. Entonces sí hay un poquito de diferencia en eso. Y en esta, en los efectos principales del tamaño del automóvil, vemos cómo está dentro de los niveles, pero alejados de la media base del tamaño mediano. El compacto va hacia arriba y el grande viene hacia abajo. Una vez hecho esto, pues ya vamos a hacer el siguiente análisis, que es, vamos a ir a gráfica, vamos a ir a estadística, ANOVA balanceado, que es para determinar si las medidas de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Recordemos que estos datos son balanceados ya que tenemos 9 datos nacionales y 9 datos de tipo extranjero de automóvil. Vamos a hacer estadística, ANOVA balanceado, y como respuesta vamos a poner desaceleración, y el modelo vamos a poner tipo automóvil, y como tercer factor vamos a poner tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Vamos a dar gráfica 4 en 1, aceptar, y lo demás aceptar. Vamos a analizar lo que nos está diciendo esta gráfica, y posteriormente pues lo que nos dice el pergamino.
Vamos a empezar con los residuales, que vemos que están distribuidos alrededor de la línea de una manera normal, no hay ningún punto rojo. Hacia ambos lados se concentran dentro de la línea. Y aquí tenemos los datos al centro con la campana de Gauss y el residuo está dentro del orden de la media. No hay ningún punto rojo ni es que esté fuera de datos comunes. Analizando el pergamino, aquí en el pergamino tenemos como primer factor el tipo de automóvil. Vamos a seleccionar este factor del tipo de automóvil si es estadísticamente significativo. Como recordamos en el análisis de varianza, tenemos que tener en cuenta que la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que en la luna se plantea la igualdad y la hipótesis alterna se plantea la diferencia. Teniendo en cuenta que la luna nos va a decir que las medias o los factores va a ser la misma y la alterna va a haber diferencia de las medias. Analizando los siguientes datos del pergamino, podemos inferir que el tipo de automóvil tenía un valor de P de 0.38, está dentro del nivel de significancia, por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula que dice que todas las medias son iguales, por lo tanto se infiere que las medias son diferentes, pero en el tamaño del automóvil tiene un valor de significancia de 0.6. Aquí no se puede rechazar ni aceptar, resistir la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, ya que pues es un valor muy cercano al valor de alfa. Y en cuanto al tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, vemos que tiene un valor muy elevado de 0.71. Aquí vemos que dado este valor ya se encuentra muy alejado de lo que es el nivel de significancia y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que dice que al menos una varianza o una media de estas es diferente. Pasándonos al siguiente problema, ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de un choque. Se utilizan unidades de medida HCI por la sigla set injury. Este es el problema anterior. Pasamos al siguiente de este tema. Ejercicio de lesiones en la cabeza de un choque. Injury condition, que se presenta en un criterio estándar de lesiones en la cabeza, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.5. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Aquí tengo ya los datos de insertados en militar, como igual separamos extranjero y separamos nacional para tener una medida balanceada. Hacer un nuevo balanceado. Para empezar a terminar esto, vamos a analizar la prueba de análisis de medias. Vamos a analizar, lo que vamos a cambiar es esto, vamos a poner como respuesta el factor HCI, que es el impacto, medición del impacto en los maniquíes, y vamos a aceptar con nivel de significancia 0.5. Y aquí vemos los datos son similares. Los datos son similares ya que el efecto de interacción nos dice que la variancia está dentro de los factores normales y no se sale de los límites. Pero aquí vemos que no toca
dentro de la media no tocan los puntos como en el anterior, así que las medias son relativamente cercanas. Aquí eh, lo podemos ver un poco más, pero para el tamaño del automóvil. En el tipo de automóvil vemos que se acerca un poco, pero ya en el tamaño del automóvil es muy similar, se acerca muy similar y pues nos dice básicamente que eh, el- pues la seguridad de los tres autos es muy similar, ¿no? El impacto que recibe obviamente el auto más grande es un poco mayor en relación al compacto, que es un poquito más, pero no sale de los límites como en el caso anterior, que llega a topar a veces con esto. Entonces puede que nuestros datos aparezcan muy cercanos en cuanto a las medias y se pueda llegar ahí a inferir que las medias aceptar la hipótesis nula, pero vamos a interpretar los resultados en estadística ANOVA y vamos a ANOVA balanceado. Estadística ANOVA no balanceado, que para determinar si dos o más medias de un grupo difieren cuando los datos son balanceados. Vamos a ver si las medias difieren aquí, ya que sí son bastante similares. Y vamos a utilizar lo mismo, solo vamos a cambiar la respuesta por el HCI. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver que nuestra tabla aquí nos está diciendo un poco que ya la campana se inclina hacia este lado. Y hay un dato solo que está un poquito disperso de lo que es el porcentaje en la gráfica de probabilidad. Pues en la frecuencia, vemos que aquí se marca hacia este lado. Y en el residuo, aquí lo vemos como hay un punto que está eh, alejado con un residuo de 240. Vamos a analizar el pergamino y ver qué podemos inferir de él. Analizando el pergamino, eh, tenemos que en el análisis de varianza tenemos el factor de tipo de automóvil, tamaño de automóvil. En el tipo de automóvil, el, fa- el valor de P es menor al nivel de significancia, por lo tanto, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula. Tanto el tipo de automóvil vemos que se rechaza la hipótesis nula, podemos inferir eso, ya que el nivel de significancia es mayor al valor B. Por lo tanto, nos dice que hay una media que es diferente, al menos una media de los tres tipos es diferente. En el tamaño del automóvil tenemos un valor P de 65,5 y con esto podemos inferir que no podemos determinar si en base al tamaño del automóvil no podemos aceptar la hipótesis alterna ni rechazar la hipótesis nula, ya que pues este dato no nos da un valor marcado, pues ya que se acerca bastante a lo que pudimos esperar en la tabla anterior. En cuanto al tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, utilizando esos dos factores, tenemos un valor de significancia del 0.281, que es relativamente. Vemos que todos son mayores a nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, eh, se puede, por lo tanto, viendo todo esto, o sea, se puede inferir
notablemente que se puede llegar a presentar la condición de que no todas las medias, no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Aquí tenemos una R cuadrada de 52.54 y una R cuadrada ajustada de 32.77. La R cuadrada nos da un valor muy cercano a lo que es la media, y son 33 y una R cuadrada de 5.5. Y así damos por concluido esta unidad. Para pasarnos al siguiente tema, que es el nuevo proyecto, que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Este nuevo proyecto se basa en, una vez determinado el contenido de las tareas, con una presentación llamada herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, en la cual se desarrollan conocimientos obtenidos aplicados y la solución de proyectos laborales. En esta ocasión vamos a emplear la presentación con un análisis que se hace con 3 inversores diferentes de marcas para determinar si alguna de ellas es mejor a lo que se mandaron a imprimir mil tabloides en cada una de ellas, calculando el tiempo y el rendimiento que tiene cada una. El primer grupo se realiza con la impresora multifuncional MF26DW Outlet. El segundo grupo se realiza con la impresora Brother DCP-L5650DN Negocios Láser. Y el tercer grupo con una marca Kyocera impresora multifuncional láser. A un nivel de confianza del 95%. La pregunta es, ¿puede considerarse que alguna de las marcas, las tres marcas producen resultados similares, o hay alguna marca superior a los demás? Estos fueron los tiempos empleados y vamos a hacer un análisis antes de llegar a una conclusión que yo la tengo aquí. Vamos a hacer un análisis de ellas. Tengo aquí ya marcado mi tab y vamos a analizar esto. Primero vamos a analizar en ANOVA. Vamos a analizar la prueba de igualdad de varianzas para los datos que están separados por cada nivel de factor. Vamos a marcar nuestros niveles de respuestas, opciones 95%, y vamos a aceptarlo para analizar qué nos dice estos datos. Aquí vemos que hay mucha similitud, más no tanto, ya que los valores se acercan a .94 y .90 con valores P de comparaciones múltiples y prueba del EBN. Entonces dice que si los intervalos no se sobreponen, la división estándar corresponde a significados diferentes. Aquí vemos que se sobreponen un poco, más que nada en la marca 1 y en la marca 2. La 3 hay un poquito de diferencia, pero vemos que los valores P están muy cercanos a llegar a ser similares. Analizando ya en factor estadística ANOVA, un solo factor, y los datos están separados por columna. Vamos a marcar como marca 1, marca 2 y marca 3. Opciones 95%, comparaciones, vamos a hacer Turkey, Fisher, Tom y aceptar. Y en gráficas vamos a marcar 3 en 1 para ir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a analizar estas gráficas. Primero vamos a analizar esta gráfica. Aquí nos dicen que hay un nivel, hay mucha diferencia entre la marca 1 y 2 y la marca 3. Y en la marca, en la prueba de Turkey, nos dice que si un valor, un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos que entre la marca 2 y la marca 1, aunque lo que estábamos viendo en las otras tablas, ahí es el único que toca 0. Es el único que toca 0, por lo tanto las medidas son posiblemente equivalentes o posiblemente similares, y a diferencia que cuando se pone como
la 3 versus la 1 y la 3 versus la 2. Vemos que ninguna de ellas toca el 0, por lo tanto las medidas son significativamente diferentes. La prueba de Fisher nos comprueba eso también, que las 2 y la 1 hay, toca 0, pero si la comparamos entre la 3 y la 1 y la 3 y la 2, ninguna de ellas toca 0. Y por último, en la prueba de Dunet, aquí pues el intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes de la medida de control. Aquí vemos igual que la marca 2 y 1 es relativamente parecida, y la marca 3 y 1 no incluye eso, incluso está bastante más alejado. Y en nuestro pergamino dice que la hipótesis nula son que todas las medidas son iguales, y la alterna son que no todas las medidas son iguales. Por lo tanto, que si hay una diferente, pues se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que no todas las medidas son iguales. Y con un nivel de significancia de alfa de 0.05, vamos a tomar nuestro análisis de varianza. Tenemos un valor f de 9.35 y un valor p de 0.004, es menor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, se puede concluir que, aquí nos marca las medias, vemos que entre la 1 y la 2 hay bastante similitud, y a lo que la 3 hay mucha diferencia. Por lo tanto, el mejor rendimiento podemos inferir que a la 1 y la 2 hay bastante similitud, y la 3 hay un poquito más bajo en cuanto al rendimiento. Y el consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las tres marcas de impresoras producen diferencias significativas. Así es como concluyo mi presentación. Muchas gracias.